Ahí estamos. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un domingo más en el que podemos compartir la palabra. Y hoy continuando con el tema que venimos desarrollando domingo a domingo, cuarentena, restauración y familia. En esta oportunidad vamos a entrar a la parte 6 de este estudio sobre la restauración de la familia a través de los consejos de la Biblia, de lo que Dios nos está hablando. Por supuesto, hay mucho material que nos puede ayudar a crecer como esposos, como madres, como esposas, como padres, material que nos ayuda a ser mejores hijos, material que nos puede ayudar a poder crecer en todos los sentidos. Así que les animo que por sobre todas las cosas busquen aquello que nos enseñe a aplicar de una manera clara los consejos de Dios. Porque yo creo que si uno necesita ayuda, lo mejor es poder estar buscando en el manual del fabricante, que es Dios, nuestro creador, acerca de sus consejos para la familia. Antes de que entremos en este tema, vamos a orar y vamos a encomendarnos en Dios. Y quiero animarles a todos los hermanos del movimiento apostólico cristiano y a aquellos que nos están escuchando y recibiendo a través de esta transmisión en vivo, que nos acompañen a orar por esta situación que nos toca vivir en toda la Argentina y en todo el mundo, que nos acompañen a orar para que los propósitos de Dios prevalezcan. Mire, le voy a pedir que oremos esa oración tan sabia que el Señor hizo por nosotros. ¿Y sabe cuál es? La que nos enseñó y la que la conocemos como el Padre Nuestro. ¿Se acuerda usted? Aquella que dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Sí. ¿Se acuerda cómo oró Jesús? Le dijo: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué le quiero pedir? Que oremos eso, que le pidamos a Dios que lo que Él está designando, lo que Él está planeando en los cielos, empiece a suceder en la tierra. Y a no tener miedo con lo que pase. Porque aun cuando parezca que sale todo lo que el hombre quiere o todo lo que el enemigo quiere, Dios es el que está delante obrando. Así que le pido que se una con nosotros en esta oración y podamos enfocarnos en que la voluntad de Dios se manifieste. Y entonces vamos a ver cómo todo lo de Dios empieza a fluir nuevamente como tiene que ser. Así que ahí donde está, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos orar y podemos clamar delante de ti por esta situación en la que tantas personas necesitan una respuesta, una definición. Y oramos para que en el nombre de Jesús, tu pueblo comience nuevamente, Señor, a hacer bendición sobre todas las personas. Señor, que las iglesias comiencen nuevamente a hacer tu voluntad, si esa es tu voluntad. Y confiamos que así es. Por eso, Señor, clamamos que lo que tú has pensado y has planeado en los cielos comience a suceder aquí en la tierra, en medio de este Tucumán, en medio de este Tafí Viejo, en medio de esta Argentina, para que tus planes, Señor, prevalezcan sobre cualquier otro plan. Confiamos en que eres Dios. Confiamos en que nada te sorprende. Por eso, Señor, nos abrigamos en ti y te pedimos que nos ayudes a ser sabios en cada decisión que tomemos. Bendice a cada persona que está recibiendo esta transmisión y oramos por los enfermos y nos acordamos de nuestra hermana Silvia, que en el nombre de Jesús tu bendición sea sobre ella, sobre su cuerpo, sacando toda clase de mal de su cuerpo, trayendo paz a su alma y sanidad. Y también, Señor, oramos por todos aquellos que están padeciendo enfermedad, que tu gracia sea sobre ellos, tocando sus vidas, Señor, y trayendo salud. Señor, agradecidos de darnos este tiempo, te damos toda la gloria, el poder, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, hoy vamos a continuar con cuarentena, restauración y familia, parte 6. Hablamos de lo que Dios espera de los hijos, hablamos de la obediencia, y la obediencia surge ¿cuándo? Cuando prestamos, exactamente, cuando prestamos atención. Cuando uno presta atención, para prestar atención, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Y poníamos el ejemplo de los hijos
cuando uno les habla y están con el celular, ¿no? Bueno, pasa en todos los hogares, pero tenemos que aprender a prestarnos atención, a escuchar lo que dice el otro. Vivimos tiempo donde pareciera ser que uno más se relaciona virtualmente que personalmente. Y esto es un poco peligroso. A veces son situaciones que ayudan, pero no siempre es así. Por eso les animo a los hijos a prestar atención a lo que los papás, las mamás están diciendo y también a ser obedientes. Porque un papá y una mamá que ama a Dios siempre va a dar consejos que sean buenos, ¿sí? Y por eso los papás y las mamás que amamos a Dios necesitamos aprender de Dios, porque no podemos a nuestros hijos darle cualquier tipo de consejo. Tenemos que aprender a aconsejar a nuestros hijos porque queremos que les vaya bien. Amén. También hemos aprendido sobre que los padres deben ser honrados. El papá y mamá deben ser objeto de valor para los hijos. Y esto es algo que tiene que empezar a surgir en la familia. Tenemos que aprender a honrar. Si el papá honra a la mamá, los hijos van a aprender a honrar a su mamá. ¿Sí? El esposo honra a la esposa, los hijos van a aprender a honrar a su mamá. Y si la esposa honra al esposo, seguramente que los hijos también van a aprender a honrar a su papá. Tenemos que aprender que el hacernos sentir bien forma parte de los planes y de los propósitos de Dios. ¿Cómo es usted con los regalos? Yo me acuerdo que algo que para mí me quedó acá grabado y que era algo chiquitito, eran los caramelos media hora. ¿Usted los conoce? Yo sé que a muchos no les gustan. Y sí, por ahí tiene razón, no son los más ricos, pero eran los que mi padre tenía siempre en el bolsillo. Y con mi hermana, cuando llegaba el horario que llegaba mi papá, mi mamá misma nos alentaba a que fuéramos a buscarlo a la parada del colectivo. Íbamos corriendo y sabíamos que él iba a meter su mano en el bolsillo, iba a sacar los caramelos y nos iba a dar. ¿Sabe? El hacer sentir bien al otro no lo aprendemos de manera automática. No nacemos con eso. Necesitamos verlo, necesitamos ejemplos de eso. Entonces, debemos hacer que los hijos aprendan a honrar al papá y a honrar a mamá. Pero para eso tienen que ver, tienen que tener un modelo, ¿sí? Y ese modelo es lo que le damos nosotros. Hoy vamos a continuar con este tema. Como les decía en la charla anterior, vamos a hablar ahora de la relación de los papás y de las mamás con los hijos. Es decir, que aprenderemos algunos principios que nos van a ayudar a seguir adelante bendiciendo la vida de nuestros hijos. Yo creo que estoy hablando con papás y con mamás que desean que a sus hijos les vaya bien, ¿sí o no? Papás y mamás que por ahí tal vez están pasando en situaciones donde los hijos no están andando bien. Bueno, mire, tiene que tomar estos principios. Estos principios, como hablábamos hace 2 domingos atrás, son principios para ir aplicándolos en forma gradual. No puede usted de golpe, si tiene una familia que nunca han sido expresivos, de pronto empezar a ser expresivo porque no le va a salir. Pero tiene que ir de a poco, ¿sí? Apuntando hacia dónde quiere llegar, ¿comprende? Si usted nunca le hizo un cariño a su hijo y ahora lo quiere abrazar, su hijo no va a estar predispuesto para ese cariño. Pero si de pronto va de a poquito, lo va a conseguir. Tenemos que aprender a permitirle a Dios que vaya generando y orar por estas cosas para que sucedan en nuestras familias. Vamos entonces a la lectura de Efesios 6, 1 al 4. Mientras, le voy diciendo a Fabio que tiene otros pasajes allí, que los vaya preparando, ¿sí? Para que dentro de un ratito los leamos. Efesios 6, 1 al 4 es el pasaje que leímos hace 2 domingos atrás y dice así: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. O sea, es un mandamiento, pero no es un mandamiento solo, sino un mandamiento con una promesa. Y ahí dice, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes padres, esto es lo que vamos a ver hoy, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos
usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. En esta oportunidad vamos a centrarnos en este versículo 4, que habla de lo que Dios espera de los padres, de papá y de mamá. Dice el versículo 4, y ustedes padres, como dice, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. No sean pesados. Bastante directa la enseñanza apostólica. No ser pesados con los hijos. El ser pesado tiene que ver con aquellos padres que, como todo papá y como toda mamá, quiere que el hijo le vaya bien, ¿verdad? Pero tenemos que entender que todos nos vamos a equivocar. Es como pretender enseñar a un hijo que ande en bicicleta sin que se golpee nunca. Es imposible. Se tiene que caer en algún momento y se va a lastimar su rodillita. Y te va a doler, pero ahí va aprendiendo. ¿Me está entendiendo? No puede aprender a caminar sin caídas, sin cabezazos. ¿Ah? ¿Se acuerda de la época cuando usted hacía caminar a sus hijos? Lo que uno siente como papá cuando pasan por debajo del borde de la mesa. Bueno, todas estas cosas forman parte de la enseñanza que necesitan los hijos y de la libertad y protección que necesitan para que el papá no se transforme o la mamá no se transformen en pesados. Cuando habla de pesados, se está refiriendo a personas que son exigentes con los hijos, que quieren que les vaya bien, que quieren que sean mejores que ellos. No, los hijos son preciosos, todos son preciosos. Y son preciosos tal vez porque no se parecen a nosotros y porque van a poder hacer cosas mejores que nosotros. O no, pero les va a ir bien. Y lo bueno es que eso es el propósito de Dios para ellos. Les voy a compartir un pasaje que está en Colosenses 3:21, donde también el apóstol Pablo está hablando acerca de la relación de los padres con los hijos. Colosenses 3:21, la versión Reina Valera, dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice así: Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Tenemos que entender que en esto de criar a nuestros hijos, de ayudarles en su crecimiento, podemos cometer graves errores. Mire, se cuenta que Martín Lutero, aquel reformador y conocido hombre de Dios, tenía un gran problema para llamarle padre a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él había tenido una niñez con un papá muy severo. Entonces la palabra padre para él era una palabra que lo hacía sentir siempre menos, siempre que no llegaba a conformar a su padre. Bueno, todos los papás tenemos sueños con los hijos. Deseamos que el hijo haga esto, que la hija haga aquello. Pero la verdad es que los sueños que tenemos que buscar para nuestros hijos son los sueños de Dios. Y esos sueños Dios se los va a ir dando a los hijos, no a nosotros. Porque nosotros tenemos nuestros sueños y los hijos tienen sus sueños. Y sí, por ahí no coinciden esos sueños, pero es que estamos en diferentes etapas, en diferentes momentos, en diferentes puntos históricos, y entonces las cosas van cambiando. De pronto antes el mayor sueño de un padre era que un hijo se reciba de algo. Hoy tal vez el mayor sueño de un padre es que un hijo tenga cierta capacidad de negocios. Y con el tiempo los sueños van cambiando. Pero lo que se alcanza y lo que no se alcanza muchas veces nos lleva a situaciones de tristeza y en donde le ponemos cargas a los hijos que son muy difíciles de llevar adelante. ¿Usted ama a sus hijos? Pues tiene que criarlos bien. Y la mejor manera para criarlos es, en primer lugar, darles valor. Su hijo, su hija,
es algo muy valioso. Y si usted no lo ve como valioso, ese jovencito, esa jovencita, se va a dar cuenta. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 127.3. Se lo voy a leer en dos versiones, para que usted lo vea más clarito. 127.3 dice así, Reina Valera, esta es la versión Reina Valera. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, que los hijos son, ¿qué cosa? Herencia de Jehová. Y acá no está diciendo el hijo que ustedes planearon, el que soñaron, el que vino, qué sé yo, sin que estaba pensando en que iban a hacer. No, acá son los hijos. El que es del corazón, el que nació de la panza. Todos los hijos, ¿sí? Son, ¿qué cosa? Herencia de Jehová. Es algo que Dios te ha dado. Y por eso es valioso. ¿Sí? No es lo que vos hiciste, porque yo no hice nada. Dios es el que creó la vida. ¿Sí? Se lo leo en el Salmo 127.3, el mismo versículo, en la Biblia del lenguaje sencillo. Fíjese cómo dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. No es bueno comparar las recompensas, los premios. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que me tocaba quedarme en el trabajo y siempre íbamos a una sanguchería. Y sabe que ahí me surgió un refrán. Y es este: el sándwich del otro siempre es más grande. A ver, dígame si no es cierto. Es que mire, yo estaba viendo cómo preparaban los sándwiches. Y cuando me daban a mí el sándwich, siempre lo miraba al del otro y el del otro parecía más grande, que tenía más lechuga, más tomate, le salían más las milanesas y ahí pensé, es una cuestión de que uno mismo, por el hecho de comparar, a veces ve con mejores ojos lo del otro y no valora lo que tiene. Cuidado, no es bueno comparar las recompensas. Las recompensas es lo que Dios nos da y no es lindo por lo que es en sí, sino por de dónde viene. Viene de Dios. Su hijo viene de Dios. Hay padres que tienen problema en aceptar que nació una mujer y él esperaba un varón, pero ¿quién te dio el hijo? Dios. Y si Dios te dio una mujer, gloria a Dios. Y si Dios te dio un varón y vos querías una mujer, gloria a Dios. Y si no crece como creciste vos, gloria a Dios. Y si se vuelve más alto que vos, gloria a Dios. Y si tiene el mismo color de tu piel, gloria a Dios. Y si no tiene el mismo color de tu piel, gloria a Dios. ¿De dónde vino ese hijo? De Dios. Es alguien que viene de Dios. Es un regalo de Dios. Y los regalos se valoran. ¿Acaso usted no fue protagonista alguna vez de haber llevado un regalo que otro no valoró? Y que usted va con su regalo y está esperando para darle al cumpleañero y recibe, ¡ay, qué hermoso, qué lindo! Y cuando llega su regalo dice, ¡ah, gracias! Y lo pone así. ¿Usted cómo se siente? Bueno, hay muchos papás que son así. Exigentes. No valoran lo que tienen. No, gente querida, papá querido, mamá querida, tu hijo es el mejor hijo. Y tu hija también es la mejor hija. Tienes que valorarla. No volviéndolo orgulloso, pedante, una persona que se siente más que los demás. No. Él tiene que saber que para vos no hay otro como él. Para vos no hay otro como ella. Lamentablemente hay muchos padres que comparan a sus hijos. ¿Sabe qué feo que es eso? Porque le dicen, ¿cómo no te portás como fulano? ¿Por qué no sos como Mengano? Porque no es Mengano, ¿sí? Su hijo es como usted lo crió. Así es. Entonces no le eche la culpa a su hijo de cómo se comporta. Empiece usted a cambiar para que su hijo también cambie. ¿Está entendiendo? Entonces tenemos que comprender que una primera cosa que Dios espera de nosotros como padres es que valoremos a nuestros hijos como una recompensa, como algo valioso que Dios nos da y que viene de Dios. Una segunda cosa
que Dios espera de los padres con los hijos es la instrucción, criarlos, instruirlos. Y una de las mejores instrucciones que un hijo puede recibir es la palabra de Dios. Para mí fue un momento y un año muy hermoso cuando mi hijo comenzó a leer la Biblia y se propuso leerla tapa a tapa. Y empezó con unos capítulos, 4 capítulos diarios, 5 capítulos diarios. Y así empezó. Y recuerdo el último día, cuando terminó Apocalipsis, fuimos y le regalamos con su mamá una pulsera de recuerdo de ese día que había terminado de leer la Biblia. Qué bueno es saber que un hijo está instruyéndose en algo tan valioso como es la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántas enseñanzas llevo en mi vida que las aprendí cuando era niño? Enseñanzas de la vida, enseñanzas de la palabra de Dios, que las tengo grabadas en mi corazón y que vinieron de los momentos que pasaba con mi padre, con mi madre, con mi abuela, con la que hacíamos el devocional diario. Palabras que hasta el día de hoy me acompañan. Y qué importante es poder dejarle a nuestros hijos una enseñanza de Dios. Pero para ello tiene que tener en cuenta lo siguiente. Mire, tenemos que aprender a vivir lo que enseñamos. Yo no puedo enseñarle a mi hijo a limpiar un piso que yo no limpio. Yo no puedo enseñarle a mi hijo a tratar bien a su hermana si yo trato mal a mi esposa. No puedo enseñarle a mi hijo a que me trate bien si yo lo trato mal. Tenemos que aprender a ser modelos de nuestros hijos. Muchas veces nos quejamos, pero ¿saben una cosa? Todo lo que los hijos hacen es lo que imitan de nosotros. Y sí, porque todo lo que tenemos es lo que aprendimos de otro. Entonces, somos responsables de lo que hacen nuestros hijos porque ellos aprendieron de nosotros. En errores que cometimos, muchas veces los hijos se van desviando. Entonces tenemos que entender que un hijo aprende más de lo que yo hago que de lo que yo le digo. Lo que yo hago es lo que el hijo después va a poder hacer. Pero si él me ve que yo digo una cosa y hago otra, para él es un problema eso. Entonces tenemos que entender que es necesario vivir o modelar las cosas que esperamos que nuestros hijos hagan. No puedo ser solamente una persona que enseña teoría. Tengo que enseñar teoría y práctica. Amén. Y finalmente, algo que es muy importante en los padres es el perdón. ¿Cómo es usted para perdonar a sus hijos? Porque los hijos se equivocan, ¿verdad? Se equivocan y se equivocan y se equivocan. Bueno, quiero recordarle a los padres que Dios, cuando se manifiesta al ser humano, se manifiesta como Padre. Es más, el apóstol Pablo en Romanos nos dice que a través del Espíritu le llamamos Abba. Es una palabra hebrea que significa papá. Y esa es la responsabilidad que tenemos, los padres y las madres, de representar ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo es Dios a la hora de perdonar? ¿Alguna vez usted fue a pedir perdón a Dios y Dios le aplicó el método del silencio? ¿Verdad que no? ¿Alguna vez usted fue a pedir perdón y Dios le mandó un rayo? ¿Verdad que no? Bueno, tenemos que aprender a perdonar a nuestros hijos. Cuando uno no perdona a un hijo, le pone un peso muy, muy pesado sobre sus hombros. Y eso no ayuda a que cambie. Al contrario, hace que se sienta mal. Hace que en lugar de comenzar a mejorar su vida, se dé como por fracasado y no quiera avanzar. Quiero animarle a ser un papá, una mamá que perdona a sus hijos. Y entienda esto, no se aflija, porque los hijos se equivocan. A nosotros nos costó mucho, y particularmente a mí, porque
soy hijo de pastores y la verdad es que los hijos de los que servimos a Dios pareciera ser que hay como esta idea de que tenemos que ser así, perfecto. Yo cuando me equivocaba decía, y vos sos el hijo del mundo, Córdoba. Y era feo esa carga de llevarla, porque los otros muchachos podían hacer cualquier cosa y no le decían nada, pero yo hacía una y ya me la cobraban. Y lo mismo vi que pasó con mis hijos, y muchas veces yo me sentía mal de tener que a ellos decirle cosas que los demás nadie les decía nada. Hasta que entendí que los hijos son niños y se equivocan y por ahí molestan en una reunión o por ahí tienen sus actitudes de niños, no porque sean hijos de un pastor son diferentes, son niños, van a la misma escuela que los demás niños, comparten las mismas cosas, viven las mismas vivencias, tienen los mismos problemas, las mismas tentaciones, son niños, son jovencitos y tenemos que aprender a perdonar. Los padres tenemos que aprender a perdonar a nuestros hijos. Claro que me gustaría que Miqueas no pase por las cosas feas que yo pasé. Pero las cosas feas que yo pasé me fueron útiles. Y aunque no me gustaría que mi hijo pasara por cosas feas, sé que él va a tener que pasar por situaciones difíciles, al igual que mis hijas. Y no porque yo quiera que las pase, sino porque así nos vamos formando y así nos vamos definiendo hacia dónde vamos y con quién vamos. Así que en esta noche permítame recordarle este consejo de Dios a los papás con respecto a los hijos. Dice el versículo 4 que leímos del libro de Efesios 6, y ustedes padres no sean pesados con sus hijos. Cuando uno es un bebé, yo mire, me acuerdo, pero le digo de verdad, me acuerdo claramente de la sensación que tenía cuando me metían en el medio de mi papá y mi mamá. Ya tenía 6 años, 7 años. Esa sensación del invierno, ¿sí? Que hace frío y que te dicen, bueno, vení para acá, y te vas corriendo en pijama y te metes ahí en el medio, ese calorcito, ¡ay, qué cosa preciosa! Era estar con mis padres. ¿Sabe? Tenemos que aprender a no ser pesados con los hijos. Yo sé que todos queremos que les vaya bien, pero muchas veces se nos va la mano. Estamos tan encima de ellos que no los dejamos crecer, no los dejamos ser. ¿Me entiende? Yo siempre había escuchado el amor de mula, ¿no? No se van a enojar mamá ni papá, ¿no? Pero a veces somos así. Resulta que las mulas no pueden tener hijos, ¿sí? Son animales híbridos. Pero cuando ven un potrillo, se desesperan. Lo quieren para ellas. Y eso lo pude ver en un corral donde habían mulas y donde justamente había un potrillo. Miren, tuvieron que enlazarla a la mula porque se desesperaba, lo quería abrazar al potrillo y lo iba a matar. Y ahí me acordé de lo que decían. Esa mujer, decían en una charla que yo había escuchado, esa mujer tiene amor de mula. ¿Por qué? Porque estaba tan encima del hijo que no lo dejaba crecer. Bueno, tenemos que aprender a darle el espacio para que crezcan. No sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos. ¿Usando qué cosa? Las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Escucha bien. Correcciones y advertencias que inspira ¿quién? El Señor. ¿Qué cosa inspira el Señor? ¿Querés inspiración de Dios? Tenés que pasar tiempo con Dios. Tenés que encontrar estrategias de parte de Dios para criar a tus hijos. Dios te va a dar la manera de criar a tus hijos. Te va a enseñar, pero para que Dios te enseñe te tenés que sentar con Dios, papá. Te tenés que sentar con Dios, mamá. Se tienen que sentar los dos y orar y ser sinceros con Dios. Y poder decirle al Señor, Señor, no sé cómo tratarlo a mi hijo. Enséñame.
pero no dejes de valorarlo, no dejes de perdonarlo, no dejes de amarlo. Y entonces Dios, al ver que estás en sus principios, te va a inspirar qué es lo que tienes que hacer, cómo corregirlo, cómo guiarlo, cómo ayudarlo para que pueda crecer en el Señor. Ahora, pensándolo desde otra perspectiva, yo tengo esta manera de ver las cosas. Cuando veo en la Biblia los propósitos de Dios, pienso, si esto es propósito de Dios, Dios debe estar interesado en que lo haga bien. Entonces, si el matrimonio es propósito de Dios, ¿cómo tiene que andar el matrimonio? Bien. Y si anda mal, ¿qué es lo que está pasando? Y seguramente me alejé de los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer para andar bien? Tengo que volver a los propósitos de Dios. ¿La familia es propósito de Dios? Claro que es propósito de Dios. Entonces, si la familia no anda bien, ¿qué está pasando? Y que la familia se alejó de los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo vuelvo a lo bueno? Vuelvo a los propósitos de Dios. Tengo que creer que Dios tiene propósitos para mi familia y voy a buscar que Dios me fortalezca y me ayude para que esos propósitos se cumplan en mi familia. Mire, en todos los casos estamos moviendo la fe a Dios para traer a esta realidad su bendición. Y con los hijos pasa lo mismo. Los hijos son una bendición de Dios, ¿verdad? Y usted está pensando que son un problema, entonces usted está mal, está en contra de lo que Dios dice. Entonces tiene que aprender a buscar a Dios y buscar en Dios la sabiduría para criar a los hijos. Si los hijos vienen de Dios, no vienen para transformarse en malas personas, no vienen para fracasar en la vida, vienen para que les vaya bien. Pero necesitan padres que crean que les va a ir bien, porque Dios los trajo. Padres que crean que van a levantarse, porque Dios los trajo. Padres que no están aceptando que sus hijos van a hacer cualquier cosa, sino padres que van a aceptar que sus hijos van a caminar bien y les va a ir bien, porque vienen de Dios, son propósitos de Dios. Así que con esto en mente, quiero animarles a que permitamos a Dios, y bueno, es una palabra medio fuerte, decir permitamos a Dios, como si fuese que Dios nos tiene que pedir permiso. Pero sí, Dios nos ha dado voluntad para que nosotros tomemos decisiones, y la mejor decisión que podemos tomar es pedirle a Dios que restaure nuestra familia, que restaure nuestra relación en el matrimonio, que restaure la relación con los hijos y de los hijos con los padres. Porque de esta manera vamos a poder ser lo que el libro de Efesios nos dice, la carta a los Efesios nos dice, padres que son luces, hijos que son luces, iglesia que es luz y no tinieblas, y que puede ayudar a crecer a todos los que están a su alrededor. Así que desde este lugar les animamos para que en el nombre del Señor permitamos que Dios restaure nuestra familia, que Dios haga ese milagro maravilloso de hacer que si nos llevábamos bien, ahora nos llevemos más que bien. Si nos tratábamos bien, ahora nos tratemos mucho mejor. Y si nos llevábamos mal, pues que empecemos a llevarnos bien. Y si nos tratábamos mal, que empecemos a traer la bendición de Dios en medio del hogar, y que el buen trato empiece a crecer día a día. Desde aquí ya estoy terminando este tema, y la verdad con muchos deseos de poder pronto verles. A algunos por ahí hemos tenido la oportunidad de verlos, nos ha alegrado, y seguramente ya se van a ir acomodando las cosas para que podamos ir encontrándonos de a grupitos en la oración, en el poder estar juntos pidiéndole a Dios. Le quiero dejar pendiente lo que vamos a compartir el próximo domingo, que es un tema que ya me lo dio el Señor hace unos días y que lo estoy preparando. La guerra espiritual verdadera. Usted se ha puesto a pensar, ¿qué es la guerra espiritual? Yo sé que usted tiene muchas ideas de lo que es una guerra espiritual, pero Dios me ha estado mostrando muchas cosas que son muy sencillas
muy cotidianas y que por ahí se nos pasan por alto, y ahí es donde hay una verdadera guerra espiritual. Así que vamos a estar hablando de este tema, nos vamos a reír bastante porque vamos a ser confrontados con muchas cosas que tenemos y que no son para nada cosas que vienen de Dios y que las tenemos que sacar de nuestras vidas. Así que le animo a que se esté preparando y esté estudiando este tema de la guerra espiritual para el próximo domingo, ¿sí? Miren, no relacione guerra espiritual con demonios y esas cosas. Relacione guerra espiritual con el guerrear para que la vida de Dios que está en nosotros prevalezca, ¿sí? Porque esa es la batalla que tenemos que luchar diariamente y con la que vamos a traer grandes cambios a nuestro alrededor. Bueno, sin más, les mando un abrazo muy grande desde acá, junto con mi familia. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos concluyendo este tema con una oración. Amado Dios, te damos gracias por las familias. Te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijas y por mi hijo. Te doy gracias por mi madre, por mis hermanas, por mis cuñados, por mis sobrinos, por toda la familia que tú me has dado, mis tíos y cuánta gente con la que tú me has bendecido. Señor, te doy gracias por aquellos que están conmigo y por aquellos que ya están contigo. Gracias por la bendición que han dejado en mi vida. Y te pido que todos nosotros aquí podamos ser gente de bendición. Padres que bendicen, hijos que bendicen. Que en el nombre de Jesús restaures nuestras relaciones. Restaures nuestras familias. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gente. Nos estamos viendo el próximo miércoles a partir de las 21 horas. 21 horas vamos a estar comenzando el tema Discipulando en Cuarentena, como lo venimos haciendo todos los miércoles a las 21. No se olvide que los miércoles también recepcionamos los pedidos de oración, pedidos de oración y también saludos, ¿sí? Sí, se está olvidando de los saludos, ¿no? También tenemos el sorteo del bizcochuelo y del combo de... no hay bizcochuelo. Acá me está apuntando mi esposa que se viene la chocotorta por el Día del Padre, ¿sí? Así que usted acuérdese que tiene que mandar un saludo, ¿sí? Y ya tiene un papelito. Si lo comparte, tiene 2 papelitos, ¿sí? Así que el próximo miércoles vamos a estar sorteando una chocotorta, ¿sí? A mí me encantaría ganarla, pero seguro que mi esposa me va a hacer una, ¿verdad? Yo creo que me dijo que no. ¿Qué va a hacer, no? Tanto predicar, no, haceme una. Sí, seguro que nos hace una y que vamos a compartir un hermoso momento. Que Dios les bendiga y que el miércoles podamos tener un tiempo muy especial con el Señor y también en esta bendición de poder estar juntos a través de estos medios. Dios les bendiga. Chao, chao.